Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Muy buenas noches a todos nuestros socios y amables seguidores. Bienvenidos a esta sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y a nombre de nuestro presidente, doctor Gustavo López Orozco, le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y también a nuestro ponente, que es un ponente de lujo que seguramente todos ustedes conocen muy bien. Es el doctor Jaime Iván Ruiz Cereceres, especialista en medicina de urgencias y autor del famosísimo libro Apuntes de Medicina de Urgencias, que justamente sacó hace un mes. Y bueno, el día de hoy, el doctor también quiero comentarles que pertenece al comité de profesores titulares y adjuntos de medicina de urgencias de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y bueno, en esta parte de este nuevo proyecto estamos muy felices con la participación del doctor Jesús Madrigal, y sabemos que es un proyecto que les va a gustar mucho a todos ustedes. Y justamente en parte de esta bienvenida del día de hoy y en esta sesión vamos a abordar un tema bien importante que a veces se nos pasa por alto en los servicios de urgencias, y más cuando nuestros residentes o estudiantes o nosotros mismos estamos enfrentándonos a un paciente con cetoacidosis euglucémica. Y bueno, porque a veces creemos que esto puede ser no una cetoacidosis diabética, puede ser una simple deshidratación, es la sepsis o qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, para ahondar en este tema, le cedo el micrófono al doctor Jaime Iván Ruiz Cereceres. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenas tardes, doctora Sofía. Pues un gusto estar aquí con ustedes, muy contento de poder compartir un poquito de este tema, unas de las urgencias relacionadas con pacientes con diabetes, pero un tema muy especial, ¿verdad? La cetoacidosis con niveles de glucosa casi normal o incluso normal, que pues genera mucho error diagnóstico y eso afecta de forma importante, incrementando mucho la y mortalidad de nuestros pacientes. Y que cada vez se ven más casos, incluso ya en la práctica cada vez lo vemos más frecuente, aunque en la literatura reportan que son pocos, realmente en nuestro hospital lo vemos cada día más frecuente.
Excelente, doctor. Pues adelante, le cedemos el micrófono. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por vernos. Vamos a hablar de un tema de vital importancia, un tema que viene relacionado con las urgencias en los pacientes que padecen diabetes. Un tema muy particular, interesante, ya que se trata de la cetoacidosis diabética en pacientes que presentan niveles de glucosa casi normales o incluso normales. Por lo tanto, este problema pues es un reto realmente diagnóstico y terapéutico para los médicos que estamos y trabajamos en las salas de emergencia. Para entrar en tema, pues vamos a platicar un caso clínico, es un caso totalmente real que ocurrió en nuestro hospital. Es un paciente masculino de 52 años de edad, diabético, en tratamiento con dapagliflozina, metformina y sitagliptina. Él empezó con un cuadro clínico súbito de 3 días de evolución, caracterizado por la presencia de náuseas, vómitos y dolor abdominal y gran ataque al estado general. El día primero de su enfermedad acude a su unidad de medicina familiar, donde fue tratado y egresado por gastroenteritis. La familiar comenta que le tomaron una glucometría capilar ahí en el departamento de admisión médica continua de su unidad y le dijeron pues que el problema era una infección intestinal y que se podía ir a su casa. Le dan tratamiento, el paciente continúa también su manejo para su diabetes y bueno, pues la evolución es tórpida. El paciente llega a nuestro servicio de urgencias ya con un franco deterioro generalizado, como ven ahí en pantalla, paciente ya con cambios neurológicos, ya con un deterioro evidente, polipneico, vean cómo tiene una respiración profunda y rápida, el paciente ya en franco deterioro neurológico y sumamente grave. A la llegada al servicio de emergencias de nuestro hospital, se detectó una glucometría de 208 miligramos y con los signos vitales que ven ahí en pantalla, apenas algo taquicárdico, polimneico y bueno, con la temperatura un poquito hacia la hipotermia. El paciente, bueno, pues lo empezamos a reanimar con soluciones porque el paciente evidentemente estaba muy deshidratado, no tenía tolerancia oral según el reporte de familiares y bueno, se nos reporta la gasometría con una acidosis metabólica muy severa, con un pH de 6.8, un CO2 de 8 milímetros de mercurio, con un bicarbonato de menor de 3, incluso indetectable, y con un lactato apenas un poquito alto de 2.5. Eh, Básicamente el paciente se reporta una química sanguínea en la cual se reporta ya una glucosa en 250 miligramos y a su vez también la creatinina en 1.1 y corroborando los hallazgos de la gasometría, el sodio en 127 un poquito bajo y el potasio en 4.5. El examen general de orina, tenemos un reporte con glucosuria y cetonas 3 cruces. Bueno, básicamente como este caso, cada vez son los casos que se presentan más frecuentes en los servicios de urgencias de pacientes que presentan trastornos metabólicos, en específico cuadros de cetoacidosis, pero que no tienen niveles de glucosa tan elevados. Esto hace que el diagnóstico se falle muchas de las veces o se retrase el diagnóstico. Y bueno, esto nos ocasiona que haya un retardo en el tratamiento y por ende mayor morbo y mortalidad en este tipo de pacientes. Ahorita vamos a ir comentando más casos, más hacia el respecto de este caso. Con respecto a lo comentado, pues básicamente tenemos que la hiperglucemia básicamente ha sido el sello distintivo para el diagnóstico de la cetoacidosis diabética desde que empezamos en medicina de urgencias o desde que empezamos de estudiantes y que se nos habla de las complicaciones agudas de la diabetes. Vemos que la hiperglucemia como que es el principal, es parte del diagnóstico. Sin embargo, en Munro ya en 1973, a principios de los 70, ya describe casos de cetoacidosis con glucosa más baja, incluso en particular en pacientes diabéticos tipo 1. Y con la introducción de estos nuevos medicamentos, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, como las glifosinas, se ha observado un incremento importante en los casos de cetoacidosis euglucémicas, ¿verdad? Cetoacidosis con niveles de glucosa por debajo de 250 miligramos. Este tipo de problemas, Munro los había reportado que se presentaban
hasta en el 3.2% de los casos. Sin embargo, literatura reciente indica que los casos van hacia el alza, incluso llegando a reportar hasta en el 10% de los casos. Se asocia, la cetoacidosis glucémica se asocia a un diagnóstico tardío y por ende a peores resultados clínicos. Hay ciertas condiciones que se le han asociado a la presentación de cetoacidosis glucémicas y entre ellas son las pacientes embarazadas. Son pacientes que presentan crisis de este tipo de cetoacidosis y generalmente con niveles de glucosa más bajos. Ahorita vamos a comentar algo al respecto. También los pacientes que tienen enfermedades hepáticas, el paciente alcohólico, los pacientes que utilizan cocaína, pacientes desnutridos que tienen anorexia también, son pacientes que frecuentemente presentan este tipo de complicación. Los pacientes posquirúrgicos y entre ellos, muy importante mencionar los de cirugía bariátrica, que presentan frecuentemente cuadros de cetoacidosis euglucémica. Patologías intraabdominales como la pancreatitis o la gastroenteritis también se les detalla. Pero entre ellos, bien importante, tenemos el uso de las glifosinas, ¿verdad? Los inhibidores de cotransportador de glucosa tipo 2, como la canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina, entre otros que existen, ya que cada vez se están recetando más por ciertas bondades que tienen estos medicamentos para los pacientes tanto diabéticos y también no diabéticos, pero pues que se ha visto un incremento importante en la incidencia de crisis, de cetoacidosis con presentación euglucémica. La asociación es clara de las glifosinas con el diabético tipo 1, incluso hay literatura que reporta hasta 7 veces más probable el desarrollo de cetoacidosis en pacientes diabéticos tipo 1. Sin embargo, en diabetes tipo 2, pues la evidencia es variable. Sin embargo, hay un estudio grande, una revisión sistemática, un metaanálisis que ven aquí en pantalla, que básicamente el objetivo del estudio es ver cuál es el riesgo de desarrollo de cetoacidosis en pacientes adultos que tienen diabetes mellitus del tipo 2 y que utilizan las glifosinas. Este es un estudio grande que involucra más de 360,000 pacientes de estudios tanto observacionales como estudios controlados aleatorizados y básicamente vieron que el riesgo relativo para los estudios controlados aleatorizados es de 2.46 y el riesgo relativo para para los estudios observacionales es de 1.76. Es decir, concluyendo, de acuerdo a este gran estudio, que el uso de glifosinas en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 duplican el riesgo de presentar cetoacidosis diabética y frecuentemente en la forma euglucémica. Vamos a hacer una revisión rápida respecto a la patogénesis para entender un poquito cómo afecta o cómo es que se presenta este tipo de problemas. La patogénesis de la cetoacidosis diabética pues ya está muy bien, ya es muy bien conocida, ¿verdad? Ya está muy bien determinada. Sabemos que hay un ambiente hormonal caracterizado por un exceso de hormonas contrarreguladoras y un déficit de insulina que puede ser relativo o puede ser absoluto. Este ambiente hormonal genera que haya una disminución en la captación de glucosa en los tejidos, hay un aumento en la proteólisis, glucogenólisis y la gluconeogénesis en el hígado, lo que eleva los niveles de glucosa. A su vez hay una activación de la lipasa hormonosensible, la cual libera ácidos grasos a la circulación, lo que lleva hacia el hígado, lo que genera la formación de cuerpos cetónicos, ¿verdad? Ácido cetocético, beta-hidroxibutirato y acetoacetato, conformando el cuadro de hiperglucemia, acidosis metabólica y pues también deshidratación que ocurre por una glucosuria importante que hay con la elevación de la glucosa. Sin embargo, en los casos de las cetos euglucémicas, llama la atención que casi todos estos pacientes tienen de entrada un déficit de carbohidratos o un déficit en la producción o en la formación de nueva glucosa a partir del hígado. También tenemos que aparentemente en estos casos el déficit de insulina es relativamente menor que en los casos de la cetoacidosis normal, por decirlo así. Y también tenemos un umbral menor para la glucosuria. Es decir, hay una cantidad más importante de glucosuria que en el paciente con cetoacidosis habitual. Entonces tenemos pacientes que tengan una producción alta de cuerpos cetónicos, una alta carga de glucosuria vía renal
y bueno, una gluconeogénesis que a lo mejor no está tan activa con el paciente, como el paciente habitual de cetoacidosis. Viendo más a detalle, pues vamos a platicar un poquito de las glifosinas, los cuales son medicamentos que últimamente han sido muy recetados, cada vez se recetan cada vez más. Estos medicamentos tienen la peculiaridad que bloquean el cotransportador sodio-glucosa tipo 2 que se encuentra en el túbulo contorneado proximal en la nefrona, el cual es el responsable de la reabsorción de prácticamente el 90% de la glucosa que se filtra por el glomérulo. Esto lo que ocasiona es que incrementa la excreción de glucosa en vía urinaria y también la excreción de sodio, hay que decirlo también. Este medicamento, bueno, pues ese es el efecto por el cual controla mejor los niveles de glucosa en pacientes diabéticos. Aparte que se le ha achacado o se le ha visto, pues, de que disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos, disminuye las hospitalizaciones por falla cardíaca en pacientes cardiópatas y también ha impactado sobre la mortalidad. Incluso es uno de los pilares del manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, por parte de cardiología, ha incrementado muchísimo la cantidad de estos medicamentos que se recetan día con día. Y ya desde el 2015 la FDA ya había emitido una advertencia, ¿verdad?, de que había un riesgo con el uso de estos medicamentos, sobre todo en el desarrollo de cetoacidosis diabética, demostrado ya en los estudios como comentamos. Realmente, específicamente las glifosinas, el mayor efecto que vemos en el cual mantienen los pacientes que hacen cuadros de cetoacidosis, manteniendo niveles de glucosa no tan altos, es ese gran efecto que tiene a nivel de la inhibición de la reabsorción de glucosa a nivel de la nefrona. Tenemos que hay una glucosuria importante. A su vez, se le observa que los pacientes que usan glifosinas también tienen niveles elevados de glucagón. Aparentemente se le achaca un efecto directo hacia la célula alfa del páncreas, pero también tiene que ver con con este balance negativo de líquidos que puede llegar a provocar las glifosinas por la excreción de sodio y glucosa biourinaria, que estimula de alguna forma la liberación de cortisol, epinefrina y entre ellos glucagón. Entonces, tenemos varios frentes. Por un lado, tenemos un aumento importante en la eliminación de glucosa vía renal y por otro lado, también tenemos un estímulo de la liberación de glucagón por varias vías, ¿no? Y esto generalmente es lo que potencia o genera los cuadros de este tipo de cetoacidosis que son de tipo euglucémicas. Las pacientes embarazadas tienen un fenómeno patogénico pues, particular. Generalmente la cetoacidosis se presenta hasta en el 3% de las personas embarazadas y generalmente ocurre en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo. Hay que ver que en el embarazo es un estado que se le conoce como un estado propenso a la cetosis y tiene que ver básicamente porque las pacientes embarazadas tienen tendencia a la hipoglucemia. Hay un gran consumo de glucosa por parte del feto y por parte de la placenta, que si se asocia a disminución en los niveles de insulina, esto va a incrementar de forma importante la producción de ácidos grasos libres y también de cetonas. A su vez de que las pacientes embarazadas presentan un aumento en la resistencia a la insulina, secundario a la elevación, al ambiente hormonal de la embarazada, como la elevación de progesterona, estrógenos, lactógeno placentario y factor de necrosis tumoral alfa, que generan este aumento a la resistencia a la insulina y las hace proclives de que ante cualquier factor desencadenante pudieran desarrollar cetoacidosis. Otro aspecto también importante es que la paciente embarazada en los últimos trimestres generan una alcalosis respiratoria. Esto ocasiona una pérdida de bicarbonato vía urinaria para compensar y nos va a limitar esta habilidad de buffer natural, ¿verdad?, que ocurre en las personas a la hora que viene una carga de ácido. Entonces, todo esto pues, le hace propensas a que tengan cuadros de cetoacidosis, pero con rangos de glucosa más bajos. Entre otros problemas que se le relaciona con cetos euglucémicas, pues tenemos la enfermedad hepática crónica. Básicamente, estos pacientes tienen alteración en su reserva de glucógeno hepático, generan hipoglucemias fácilmente ante el ayuno y tienen alteraciones para la gluconeogénesis. También los pacientes que tengan un ayuno muy prolongado
o que tienen una inanición por alguna cuestión. Aquí entran, por ejemplo, los de cirugía bariátrica incluso. Tienen una carga de alimento muy disminuida o un ayuno muy prolongado, pues también eso potencia la cetogénesis y a su vez de acabar sus reservas de glucógeno hepático, por lo cual también se puede acompañar de este tipo de cuadros. Entre otras causas que también se le reconocen en la literatura, pues es la pancreatitis, el alcoholismo, el uso de cocaína, ya lo comentábamos. Y nada más para comentar otro dato, el paciente que se aplica insulina previo a la llegada al hospital, que es una cetoacidosis, digamos, habitual, pero que ya viene parcialmente tratada desde domicilio, pues sería otra presentación que se puede dar de este tipo. Para el diagnóstico, pues desde el 2009, el doctor Kitabchi y colaboradores ya dictaron la famosa tríada diagnóstica de hiperglucemia de 250 o más, la presencia de acidosis metabólica y la presencia de cuerpos cetónicos en sangre o en orina. Sin embargo, bueno, pues ya estos criterios se han actualizado precisamente porque se ha visto el incremento importante en casos de cetoacidosis con niveles de glucosa por debajo de 250 miligramos. Los criterios actuales, de acuerdo al documento de consenso publicado el año pasado por Umpierres y colaboradores, dictan que el criterio será paciente que tenga glucosa de 200 miligramos o más o antecedente de ser diabético. La presencia de cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato en específico, arriba de 3 milimoles por litro, o presencia de 2 cruces de cetonas en orina. En el caso de la acidosis, un pH abajo de 7.3 y un bicarbonato por debajo de 18. Entonces, ya en base a esta clasificación, pues ya podemos tener un menor margen de error para diagnosticar a estos pacientes. Si el paciente tiene un cuadro relacionado o sugestivo de que presenta un datos de acidosis metabólica, es decir, el paciente está polineico, nauseoso, con malestar general, que lo vemos francamente mal, justifica, bueno, el buscar cuerpos cetónicos y una gasometría para determinar la presencia de acidosis metabólica. Y de acuerdo a la magnitud de la acidosis y la alteración mental, la Asociación Americana de la Diabetes todavía lo sigue clasificando en 3 grados, como leve, moderado y severo. Los casos severos, pHs abajo de 7 y con bicarbonatos abajo de 10, y generalmente cambios mentales como la presencia de estupor y coma. Con respecto al tratamiento, se basa principalmente en digamos, lo que llamamos los 5 pilares del tratamiento de la cetoacidosis. El tratamiento es muy similar al paciente con cetoacidosis normal, por decirlo así, con cetoacidosis con glucosas altas. Sin embargo, tiene ciertas peculiaridades que ya comentaremos en cada paso de forma rápida. Primero que nada, pues la reanimación y la hidratación es básica en el paciente con cetoacidosis. Son pacientes que llegan muy depletados de volumen. El manejo con insulina para la corrección de la acidosis, el control de los electrolitos, entre ellos el potasio, el fósforo, el sodio. Tratar la causa, es importante buscar la causa que lo lleva a la descompensación metabólica y la prevención de complicaciones, y en este caso hacemos énfasis en la hipoglucemia por ser una cetoacidosis con niveles de glucosa casi normales. Bueno, con respecto al primer paso, vemos la reanimación e hidratación. El paciente con cetoacidosis generalmente presenta un déficit importante de líquidos. Se dice que aproximadamente es de 100 mililitros por kilo. En el caso de la cetoeuglucémica, el rango va de 70 a 100 mililitros por kilo, ya que como la glucosa no se eleva tanto, en ocasiones no vemos al paciente con un estado tan hiperosmolar o tan seco como habitualmente. Pero aún así, el efecto de las glifosinas también pudiera causar una deshidratación e incluso una hiponatremia importante. Entonces, la expansión de volumen es importante desde el inicio del tratamiento del paciente, nos restablece la perfusión renal, aparte que nos disminuye la resistencia a la insulina y la presencia de hormonas contrarreguladoras. Entonces, es importante cubrir el déficit, la mitad del déficit en las primeras 8 horas, habitualmente es lo más recomendado. ¿Qué solución será la más apropiada de utilizar en los pacientes con cetoacidosis? Pues realmente es algo que, aunque no lo crean, todavía es tema de debate.
Sin embargo, pues, bueno, muchas de las guías publicadas todavía recomiendan las soluciones salinas isotónicas al 0.9%. Sin embargo, pues sabemos que ya la literatura reciente sugiere que su uso, sobre todo en cantidades muy elevadas, pudiera generar ciertas complicaciones, sobre todo en pacientes más gravemente enfermos. Y este conocimiento viene desde los pacientes con sepsis, en el cual, pues ya grandes revisiones sistemáticas y metaanálisis han visto que el paciente que se utilizan soluciones altas en cloro, como la solución salina isotónica, presentan más riesgo de acidosis hiperclorémica, a su vez que también presentan una reducción de la contractilidad del músculo liso y también una reducción en la perfusión renal. También hay dos estudios muy interesantes controlados aleatorizados, el SALT-ID y el SMART-ISU. Ya tienen unos añitos que se publicaron, pero son muy interesantes con muchos pacientes. Fue un estudio que se hizo aleatorizado hacia pacientes en urgencias no críticos y pacientes críticos en sala de terapia intensiva. Utilizando soluciones balanceadas en cloro, en este caso el Ringer lactado o Plasma-Lyte, versus solución salina isotónica. Y básicamente le autorizaban mes con mes a los pacientes que se iban recibiendo y atendiendo en esas salas de emergencia y en terapia intensiva, y básicamente reportando que había mayores complicaciones renales e incluso mayor mortalidad en pacientes más graves con el uso de soluciones salinas. Sin embargo, bueno, pues traspolar esos resultados directamente al paciente con cetoacidosis que tiene una fisiopatología muy única, pues podría ser arriesgado. Y del estudio SMART se extrajeron 172 pacientes que cumplían criterios de la ADA para el diagnóstico de cetoacidosis y básicamente vieron que había una resolución más corta y había un retiro más rápido de la infusión de insulina en el grupo que se trataba con soluciones balanceadas en cloro respecto al paciente que se utilizaban soluciones salinas. Sin embargo, sí hay que comentar que no hubo ningún otro tipo de complicación que se haya presentado. Incluso estancia hospitalaria y todas las demás fueron iguales, excepto el tiempo en el cual se resolvía la cetoacidosis. Después estos resultados fueron replicados en algunos metaanálisis como el que ven ahí en pantalla, en el cual se incluyeron pues ya más pacientes, 482, y uno de los hallazgos importantes en este estudio es que los pacientes que se reanimaban o se manejaban con soluciones salinas tenían una estancia hospitalaria más prolongada. Y sí tenía que ver, obviamente, con un mayor tiempo en la resolución del cuadro de cetoacidosis y obviamente pues niveles más bajos de bicarbonato posteriores a la reanimación. Sin embargo, no hubo diferencias en cuanto a mortalidad y prácticamente todos los casos resolvieron, ¿verdad? Con respecto al manejo de líquidos en la cetoeuglucémica, pues no podemos pasar una receta de cocina, ¿verdad? Sería muy descuidado de mi parte hacer eso, pero básicamente vamos por lo menos por los principios muy parecidos a la cetoacidosis habitual. Hay que reanimar al paciente, sacarlo del estado de choque. Generalmente se recomiendan las guías europeas en pacientes que tengan sistólicas por debajo de 90, administrar bolos de 500 mililitros hasta en 2 ocasiones para mejorar la perfusión. Y luego ya iniciamos una reanimación, habitualmente 1000 mililitros en la primera hora. Y después, de acuerdo a cada caso, de 250 a 500 mililitros para las siguientes 4 horas. Aquí la diferencia es que después de la reanimación inicial, o sea, los primeros bolos de solución, cuando el paciente mejora la perfusión, hay que iniciar sin retraso la solución glucosa. Hay que recordar que los pacientes de este tipo pues tienen ya niveles de glucosa bajos desde el ingreso y requerimos iniciar una terapéutica con insulina para inhibir esas hormonas contrarreguladoras que están perpetuando la acidemia. Entonces, para poder manejar la insulina, tenemos que agregar glucosa. Entonces, la recomendación es utilizar soluciones glucosadas al 5 o al 10 en lo particular, y algunos de los autores recomiendan usar soluciones glucosadas al 10% con un volumen inicial de 125 mililitros por hora, pero que puedes ir titulando de acuerdo a la respuesta del paciente. Entonces, después de nuestros bolos de reanimación inicial, mejoramos la perfusión e iniciamos glucosa al 10 y también continuamos soluciones ya sea salina o solución balanceada en cloro de acuerdo a tu preferencia.
Aquí lo importante es que no pasemos de 50 mililitros por kilo en las primeras 4 horas porque ya hay más riesgo de complicaciones. Estos 50 mililitros por kilo deben de cubrirse de preferencia las primeras 8 horas, no las primeras 4 horas. Con respecto a la insulina, pues es fundamental para terminar la formación de cuerpos cetónicos, reduciendo la lipólisis, la secreción de glucagón. La ruta intravenosa es más efectiva porque disminuye más rápido las cetonas en las primeras 2 horas que si utilizamos alguna otra vía, como una vía subcutánea en pacientes a lo mejor no tan graves. Es importante no suspender la administración de la insulina hasta que se resuelva la acidosis metabólica y siempre tener precaución de una hipocalemia de inicio. La recomendación es iniciar la infusión a 0.1 unidad por kilo por hora, junto con la administración de glucosa al 10% a 125 mililitros por hora. Si a pesar de esto el nivel de glucosa cae de 25, cae incluso si ya llegamos abajo de 150 miligramos por decilitro, hay que reducir la infusión a 0.05 o hasta 0.03 unidades por kilo por hora. Aquí el objetivo es que mantengamos la glucosa de nuestro paciente entre 150 y 200 miligramos hasta que llegue la resolución de la cetoacidosis. Entonces, esto es importante. Iniciamos nuestra infusión, lo más recomendable a 0.1. Si el paciente tiene niveles mucho más bajos de glucosa, estamos hablando de 150 o menos, entonces podríamos iniciar a 0.03 o a 0.05. Es importante dar insulina porque es lo que va a terminar con la formación de cuerpos cetónicos. ¿Ok? Hay que recordar que la acidosis se va a resolver con la aplicación de insulina y no con la aplicación de soluciones. Recientemente ha habido una recomendación de agregar la insulina de acción larga, en este caso la insulina glargina, de inicio en concomitante con infusión de insulina rápida, ya que se ha visto en algunos estudios controlados aleatorizados y algunos observacionales que acelera la recuperación de la cetosis y se puede utilizar ya que no se relaciona su uso con incremento en la hipoglucemia. Fíjese, en este estudio, en más de 300 pacientes, se vio que entre más pronto, entre el timing era más rápido de la aplicación de glargina subcutánea a dosis de 0.3 unidades por kilo, era más rápida la resolución de la cetoacidosis. E incluso este estudio controlado aleatorizado en 60 pacientes, se vio que la administración de insulina glargina de forma temprana, en específico en las primeras 3 horas de que se iniciaba la infusión de insulina, mejoraba el tiempo de resolución de la cetoacidosis. Entonces, es algo que ha sido relativamente nuevo, que se está recomendando, porque aparentemente sí disminuye el tiempo de recuperación y no se le ha encontrado ningún efecto realmente adverso, e incluso no ha habido incremento en los casos de hipoglucemia, por lo tanto, sí lo pudiéramos llegar a utilizar siempre y cuando estemos administrando nuestra glucosa en la solución base junto con nuestra infusión de insulina. Con respecto al bicarbonato, bueno, pues básicamente ya sabemos que no está recomendado de rutina, no tiene beneficio en cuanto a mortalidad, resolución y estancia hospitalaria. Sí nos incrementa más riesgos, hay más riesgo de deterioro neurológico, hay más riesgo de hipocalemia, por lo tanto solamente en pacientes que tengan pH de 6.9 o menos se puede administrar. 100.000 equivalentes diluidos en agua inyectable con potasio para 2 horas. ¿Qué problemas hay con la administración? Como les comentaba, pues uno de ellos es una caída paradójica del pH intracerebral. Hay que recordar que se disocia el bicarbonato entre agua y dióxido de carbono. Eso nos va a ocasionar un posible deterioro en el sistema nervioso central y una elevación, obviamente, del dióxido de carbono. También se ha visto que disminuye la velocidad de recuperación de la cetosis y puede haber una alcalosis de rebote. ¿Qué pacientes se pudieran beneficiar con su uso temprano? Pacientes renales que tengan una depuración de abajo de 30 mililitros minuto, pacientes que tengan datos de hipercalemia con cambios electrocardiográficos, acidosis hiperclorémica o pacientes que tengan una contractilidad cardíaca disminuida y vasodilatados. Con respecto a los electrolitos, hay que comentar el potasio. El potasio es uno de los electrolitos que más se afectan en pacientes con cetoacidosis, tanto euglucémicas como cetoacidosis habitual. Los resultados habitualmente revelan niveles falsamente altos o normales por efecto de la acidosis misma, por el incremento en la osmolaridad y también por el déficit de insulina propiamente. Por eso siempre hay que agregarlo a las soluciones. Si el potasio está entre 4 y 5, se recomienda 20 miliequivalentes por cada litro de solución administrada.
Si el paciente tiene mayor de 3 pero menos de 4, hay que agregar 40 miliequivalentes por cada litro de solución. Si el potasio está arriba de 5.5, aquí no se administra y hay que revisar cada 2 horas. Hay que puntualizar que más de la mitad de los pacientes con cetoacidosis desarrollan hipocalemia durante el tratamiento, por eso es importante estar al pendiente de este electrolito. El fósforo, pues rápidamente es uno de los electrolitos también que a veces se nos olvida, pero se presenta hipofosfatemia asintomática en el 90% de los pacientes con cetoacidosis. Solamente se recomienda su administración cuando los niveles están por debajo de 1.5 miligramos y el paciente tiene síntomas de hipofosfatemia. Es decir, datos de debilidad muscular importante, rhabdomiólisis, incluso datos de falla respiratoria o lesión renal, pues obviamente está indicado administrarlo. Sin embargo, su reposición así rutinaria no mejora el pronóstico, por lo tanto, no se debe reponer de forma rutinaria, pero solamente en casos severos. Y bueno, pues para concluir, básicamente hay que considerar siempre el diagnóstico de cetoacidosis euglucémica en pacientes que presenten cuadros de náuseas, vómitos, malestar o fatiga y que tengan algún factor de riesgo, es decir, pacientes que tengan tratamiento con glifosinas, hay que sospecharlo, pacientes embarazadas, pacientes que sean alcohólicos o que tengan alguna hepatopatía, hay que considerar el diagnóstico. También se estima que obviamente los casos sigan en aumento en los siguientes años y esto debido a que cada vez utilizamos más los inhibidores de cotransportador de glucosa tipo 2. Son medicamentos que han demostrado muchas bondades, sobre todo en pacientes con problema cardiovascular. Sin embargo, bueno, pues hay que tener al pendiente que puede haber esta complicación. Y bueno, pues el diagnóstico tardío empeora muchísimo los resultados, como nuestro caso clínico, que fue el paciente que ya tenía una evolución de varios días por una falta en un diagnóstico temprano, y pues obviamente eso le llevó a pasar una estancia hospitalaria mucho más larga, ¿no? Y más complicada. Eh, y bueno, pues no dejar de mencionar que la administración de insulina y de glucosa nunca se debe detener hasta que realmente se resuelva la acidosis, observando nuestros criterios de resolución, pH arriba de 7.3, bicarbonato de 18 o más y cetonas por debajo de 0.6. La hidratación por sí sola es importante comentar que no resuelve la cetosis. ¿Ok? La cetosis se va a resolver con la administración de glucosa e insulina, sobre todo con la administración de insulina, pues. Por lo tanto, como le digo a los residentes, el exceso de base no significa que le falte, muy negativo, no significa que le falte mucho líquido. O sea, hay que resolver en este caso la formación de grupos cetónicos, hay que abatirla, ¿no? Una glucosa normal nunca se debe ser usada para excluir una cetoacidosis y tampoco asegura que se revierta un cuadro de cetoacidosis, ¿no? Y la leucocitosis es importante que si es más de 25,000, siempre debemos evaluar el proceso infeccioso activo. ¿Ok? Porque a veces se nos olvida buscar la causa desencadenante o o la obviamos y pues nada, necesitamos checar eso también, ¿no? Y bueno, suspender las glifosinas tan pronto se sospeche el diagnóstico de cetoacidosis es uno de los puntos importantes también a tomar en cuenta durante el tratamiento de este tipo de pacientes. Bueno, y muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les haya servido esta presente charla. Muchas gracias, doctor, por este tema tan importante y que es necesario que todos recordemos, conozcamos los criterios diagnósticos. Y bueno, también, doctor, decirle que hemos estado recibiendo algunas preguntas y me gustaría pues pasar a la sesión de preguntas y respuestas, si usted está de acuerdo. Pues tenemos aquí la primera pregunta que nos ha llegado. Doctor, en el contexto de urgencias, que sabemos que recibimos muchos tipos de pacientes, ¿cuáles considera que son los errores diagnósticos más comunes al enfrentar a los pacientes que llegan a tener acidosis metabólica y glucosa normal? Y no pensamos en cetoacidosis euglucémica. Sí, incluso, doctora Sofía, pues es relativamente, hemos estado viendo casos cada vez más frecuentes de este tipo.
de cetoacidosis con niveles de glucosa normales o casi normales, incluso como el caso clínico que comentamos al inicio de la presentación. Es frecuente que se caiga en el error si no pensamos en él. Sobre todo, hay pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes tipo 2 y que se les agrega el tratamiento con las glifosinas, que se les relaciona, pues ya como comentamos, con un incremento en la incidencia de casos de cetoacidosis con niveles de glucosa normales. Eh, es importante porque los pacientes habitualmente presentan cuadros en relación más bien a la acidosis, es decir, presentan náuseas, dolor abdominal, malestar general y pueden presentarse a lo mejor un poquito distinto del típico con cetoacidosis normal, por decirlo así, porque no tiene niveles tan altos de glucosa. E incluso eso puede caer mucho en el error diagnóstico de decir, bueno, pues el paciente tiene su glucosa normal, le duele el estómago, le duele el abdomen, no tolera la vía oral, pues solamente viene con una deshidratación porque se intoxicó con algún alimento, ¿no? Entonces, eso ha sido frecuente en nuestros hospitales. Hemos visto casos así de forma repetitiva y por eso es importante pues tener la alta sospecha, ¿no? En pacientes que sabemos que tengan pues un factor de riesgo, sobre todo ya de hecho si toman de estos inhibidores de cotransportador sodio glucosa tipo 2 y presentan cuadros así gastrointestinales, pues es importante determinar presencia de cetonas y presencia de acidosis metabólica. Yo creo que lo más importante, justamente como comenta el doctor, es en esta parte de nuestros antecedentes del paciente, realizar adecuadamente esta correlación de medicamentos que toma, porque pues si ya tenemos que toma inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, pues ya tenemos parte de la respuesta. Y podemos sacar del diagnóstico diferencial tal vez a los tóxicos, porque también tenemos otros cuadros como la cetoacidosis alcohólica y bueno, también nos hace batallar mucho porque en urgencias tenemos todo tipo de pacientes que no llegan con una sola comorbilidad y a veces nos encontramos sorpresas. Y doctor, aquí tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿recomienda algún protocolo distinto de insulinoterapia en pacientes con cetoacidosis euglucémica versus con los pacientes de cetoacidosis diabética, considerando el riesgo de hipoglucemia? Sí, de hecho, generalmente es importantísimo iniciar la terapia con insulina en el paciente con ceto euglucémica, porque es lo que va a disminuir la formación de cuerpos cetónicos. ¿No? O sea, la acidemia, la acidosis no se va a curar con las soluciones, sino más bien con la administración de insulina, y para esto tenemos que administrar también glucosa a la par. Entonces, como comentábamos ahorita en la ponencia, en la charla, generalmente el tratamiento inicial lo podemos iniciar con 0,1 unidad por kilo por hora o bien 0,05 unidades por kilo por hora, a la vez que administramos solución glucosa al 5 o al 10%, para evitar precisamente la hipoglucemia. La recomendación de la mayoría de los expertos es que iniciemos con 0,1 unidad por kilo por hora y a la vez ir titulando nuestra glucosa en perfusión para ir valorando. Si el nivel de glucosa empieza a descender de forma peligrosa, entonces sí tendríamos que disminuir a 0,05 unidades o 0,03 unidades por kilo por hora para mantener la glucosa en el rango de 150 a 200 sería lo ideal para lograr esa reversión en cuanto a la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, a diferencia del paciente con cetoacidosis habitual, que podemos iniciar con 0,14 unidades por kilo por hora. Antes se recomendaba un bolo, ya no se recomienda para ninguno de los casos, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, pues sí iniciamos un protocolo de insulina, pero a dosis un poquito más bajas y titulando de acuerdo a nuestra respuesta del paciente. Es importante hacer esta pequeña diferencia y estas recomendaciones, sobre todo de lo que ya está determinado, ya no se utiliza el bolo de insulina para el manejo de estos pacientes. Entonces, lo más importante es estar pegado al paciente para poder estar personalizando su terapia. Y doctor, aquí tenemos la clásica pregunta que nos hacen todo el tiempo, ¿verdad? Del pase de visita y que en los momentos críticos que nos encontramos este paciente, pues a veces tenemos que tomar la decisión. ¿Cuál es su postura, doctor, sobre el uso de bicarbonato en los pacientes con cetoacidosis euglucémica con un pH menor de 6,9, especialmente en pacientes que tengan alguna función
renal comprometida, que es la mayoría de los pacientes que están en tratamiento con estos inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Básicamente, el tratamiento con bicarbonato en pacientes con cetoacidosis es similar de la cetoacidosis habitual al cetoacidosis euglucémico. La recomendación es que si el paciente tiene un pH 6.9 o menos, sí se podría utilizar, y más si es un paciente que tiene una enfermedad renal, porque estos pacientes tienden a tener más retardado la recuperación del bicarbonato por la misma nefropatía. Entonces, sí se debe utilizar de acuerdo a las guías de la Asociación Americana de la Diabetes. Son 100 equivalentes diluidos en agua inyectable y se administran en el transcurso de 2 horas, vigilando los niveles de potasio, de preferencia agregando 20 equivalentes de potasio a la solución, y se pueden administrar cada 2 horas hasta que nuestro pH sea de 7 o más. Pero sí, un paciente con un pH de 6.9 o menos tiene ya alto riesgo de tener alguna complicación seria por la misma acidosis metabólica, como una hipotensión refractaria o incluso trastornos pues, que lo pueden llevar a una situación que ponga en riesgo su vida. Incluso en el caso clínico que mostramos, es un paciente que llegó con un pH de 6.8, un paciente sumamente grave, ¿verdad? Con potencial riesgo para su vida. Ahí, en esos casos, sí estaría indicado el uso de bicarbonato. Ya saben que tenemos pocas indicaciones para el uso de bicarbonato, pero definitivamente esta es una de ellas. Y bueno, doctor, aquí tenemos otra pregunta. En el caso, ¿usted ha observado casos de cetoacidosis euglucémica sin uso previo de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2? ¿Y qué otros factores considera relevante en este escenario? ¿Qué es lo que no tienen que olvidar todos los que trabajan en urgencias que, bueno, el paciente no está tomando estos inhibidores? ¿En qué más tenemos que pensar? Sí, este tipo de problemas, cetoacidosis glucémicas, se observa frecuentemente en mujeres embarazadas, sobre todo las que van en los últimos trimestres del embarazo, es donde se puede presentar, y sí nos ha tocado ver casos en este tipo de pacientes, y también en pacientes con enfermedad hepática, pacientes que tienen problemas de cirrosis y que también tienen diabetes, presentan cuadros de cetoacidosis diabética con niveles de glucosa pues prácticamente, bueno, normales o por debajo de 200 incluso miligramos por decilitro. Es importante que ante un paciente que presente un cuadro de ataque al estado general, náuseas, vómitos, malestar, que lo vemos francamente deteriorado en el aspecto, porque ya nosotros sabemos más o menos reconocer cuando un paciente está acidótico, ¿verdad? O sea, se ve mal el color de la piel, las mucosas incluso secas, y en ese caso, pues no dudar en determinar cuerpos cetónicos y una gasometría. Ya sabemos que a los urgenciólogos nos hacen burla que hacemos demasiadas gasometrías, pero en este caso sí está totalmente justificable. Pacientes embarazadas, hepatópetas, también alcohólicos, como comentábamos ahorita, la cetoacidosis alcohólica es otro diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta. Pacientes también que se encuentran en estado de desnutrición, importante, también sería otro grupo de pacientes que hay que tomar en cuenta. Y uno que, por ejemplo, nos ha tocado muy seguido en las guardias, ese paciente con vómito persistente, dolor abdominal, y que vamos descubriendo que tiene pancreatitis, ¿no? Y no tiene antecedentes de uso de estos inhibidores, y a lo mejor no tiene antecedentes tampoco de padecer diabetes mellitus tipo 2. Y otros de los que a veces, porque en los servicios de urgencias, pues los pacientes se tardan más de lo que deberían de tardarse, pues tenemos pacientes que tienen sepsis y que pues no nos cuadran las cosas. Como bien menciona el doctor, tienen un ataque al estado general, así como de plano no van cuadrando las cosas, y pues uno piensa en tóxicos, como dice el maestro Gus, y tampoco va por ahí. A veces esos pacientes también desarrollan este tipo de cetoacidosis. Y bueno, como bien lo mencionan, no hay que perder de vista a nuestros pacientes embarazadas. Entonces, pues ya tenemos a nuestra población. Si es un diagnóstico diferencial un poco difícil cuando uno empieza a hacer este tipo de abordajes, pero definitivamente es importante hacerlo en la sala de urgencias, porque podemos cometer el error de diagnosticarlos de manera incorrecta o incluso de egresarlos pensando que el paciente con vómito persistente se va a hidratar y ya lo tenemos de reingreso a las pocas horas. Muy bien. Y doctor, vámonos a la última pregunta que le vamos a dar espacio en este momento. ¿En qué momento consideraría seguro reiniciar este tratamiento con los inhibidores
tras un episodio de cetoacidosis euglucémica en un paciente que pues previamente había estado estable, o sea, no había tenido estos problemas. Es una pregunta muy interesante, doctora Sofía. Pues, de hecho, realmente, en cuanto a la evidencia que hay, generalmente, bueno, ese se debe suspender este tipo de medicamentos ante la sospecha de un paciente con cetoacidosis, ¿va? Hasta descartarlo. Si el paciente ya presenta un cuadro de cetoacidosis secundario a este tipo de medicamentos, muchos autores prefieren ya no reintroducirlos a la terapéutica y consensarlo con el médico tratante del paciente. Sin embargo, hay otra corriente de autores que comentan que si encontramos otro factor desencadenante diferente a estos inhibidores de cotransportador sodio de glucosa, se podría reiniciar, pero con una vigilancia estrecha. Sin embargo, si no encontramos ningún otro factor desencadenante del cuadro de cetoacidosis, es decir, el paciente no tenía infección, no dejó de comer, no estaba deshidratado previamente, o sea, algún otro factor que haya abonado al desarrollo de la cetoacidosis, este, pues hay que tener cuidado porque ahí de preferencia es no volver a reintroducirlo. Si logramos controlar el factor desencadenante, bueno, podríamos verlo con su médico tratante para ya reiniciarlo posteriormente. Es bien importante porque a veces en urgencias nos aceleramos. Como de repente los pacientes pues tardan un poco y ya se resolvió la cetoacidosis, pues a veces decidimos egresarlos. Pero es bien importante consensar el tratamiento que se le va a dar al paciente con su médico tratante y sobre todo, como bien lo menciona el doctor, dejar bien en claro cuál fue el desencadenante, ¿no? Y si era el primer cuadro. Porque como bien lo menciona el doctor, si el paciente, pues bueno, a lo mejor era un paciente con diabetes mellitus tipo 2, con una buena función renal, que pues a lo mejor el episodio por el cual en esta ocasión le dio, o a lo mejor es la única ocasión que le dio cetoacidosis glucémica, en realidad fue por un ayuno prolongado, una infección o que recientemente tuvo una cirugía. Bueno, el Exacto. desencadenante no es los inhibidores, pero si al contrario fueran los inhibidores, definitivamente no, como lo comenta el doctor, hasta la resolución completa, que se reeduque al paciente y que su médico tratante pues determine claramente el tratamiento a seguir, porque si no, vamos a tener al paciente de regreso en la sala de urgencias. Así es. Así es, doctor. Pues muchas gracias, doctor, de verdad, una plática muy enriquecedora, sobre todo para empezar a romper esos paradigmas que tenemos o a veces el miedo, ¿no? De, pues es que nuestros residentes de primer año no han visto tantos pacientes con cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, cetoacidosis glucémica, y de repente, aunque todo se parece, no es lo mismo. Cada uno tiene sus especificaciones y el tratamiento es totalmente diferente para los tres, aunque tienen ciertas similitudes muy particulares en cierto manejo de la insulina, a excepción de la cetoacidosis alcohólica. Pero, de verdad, doctor, muy enriquecedora esta plática y pues un gusto para nosotros que esta sesión haya sido de provecho para todos ustedes y sobre todo, doctor, que usted también forme parte de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y sobre todo de este comité de profesores titulares y adjuntos, que de verdad tenemos toda nuestra fe puesta en este proyecto, porque sabemos que todos estos profesores titulares, todos estos adscritos que nos están escuchando hoy en esta sesión, junto con sus residentes, son el pilar transformacional de estas nuevas generaciones. Y sabemos que incidir en ustedes es incidir e inspirar a las siguientes generaciones. Doctor, no sé si les gustaría comentarle algo sobre este comité. Bueno, pues estamos formando parte, como ya comentó la doctora Sofía, del comité de profesores titulares, que es un comité pues, de reciente creación en la sociedad, y realmente queremos invitar a todos los profesores titulares y adjuntos que se unan, porque bueno, tenemos varios proyectos para ustedes, para enriquecer y también darles su lugar, sobre todo, como son pilares ustedes en la formación del recurso humano. Y bueno, pues lo que comentábamos es de que es importante reconocerles y queremos que se unan a nosotros para poder, bueno, tenemos varias sorpresas que vamos a irles dando más adelante. Por lo pronto ahorita estamos haciendo, ahora sí que un censo, ¿verdad? Estamos invitándolos a que se inscriban, a que nos pasen sus datos de forma voluntaria. Van a ver ahí en las redes de la sociedad y también en mis redes personales para que se vayan agregando.
porque bueno, vienen cosas muy padres para los profesores titulares que sabemos que les va a ayudar, sobre todo para darles también herramientas para mejorar su práctica como profesores y darles su lugar, ¿verdad? Como pilares en la formación de médicos de emergencia del país. Y estamos muy contentos de que se sumen. Pues nuevamente, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por formar también parte de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, de aceptar este gran proyecto. Y bueno, pues decirle a todos nuestros socios y a todos nuestros escuchas que tenemos muchas sorpresas todavía en este mes de mayo. Recuerden, tenemos nuestros videos, Urgencias al Minuto, los podcasts, la revista de la sociedad. Y bueno, también tenemos Emergiendo y nuestros comités que están trabajando muy arduamente, el comité de residentes, comité de profesores titulares, comité de enfermería, comité de toxicología, comité de urgencias pediátricas. Tenemos muchas sorpresas para ustedes y esperamos que la academia sea lo que nos transforme, lo que innove y lo que finalmente deje una huella muy importante en la medicina de urgencias en nuestro país. Y pues a nombre de nuestro presidente, doctor Gustavo López Orozco, y de toda nuestra mesa directiva, les agradecemos y los invitamos también para nuestro siguiente congreso, CIMU 2026, en la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán. Los esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Accede a la plataforma SMME y descarga tu constancia. Solo socios vigentes. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo.
manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros.